Le aprecio mucho a la consejera del Instituto de Mujeres por el Estado de Puebla, a Lisset Mejorada, que me tome esta comunicación. Lisset, un gusto poder platicar con usted. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un enorme gusto el poder platicar con todo el auditorio el día de hoy. Llama la atención la postura que se está manteniendo desde su persona como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres por la castración química. ¿Qué opina? Pues yo como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres estoy absolutamente en contra de esta propuesta, ya que es una situación que vulnera los derechos humanos, el marco constitucional y también vulnera el marco internacional. Y en ese sentido, pues es importante decir que hacia las víctimas, hacia las mujeres, no representa absolutamente ningún avance. ¿Por qué no tendría un avance la castración química para con los varones que cometan abusos sexuales, violaciones? ¿En qué punto habría una castración química? Pues primero hay que preguntarnos el día de hoy quiénes Claro. están verdaderamente en la cárcel y cómo funciona el sistema de justicia actualmente en nuestro país. Nos podemos dar cuenta que en la cárcel tenemos a muchas personas que son inocentes, personas que fueron injustamente detenidas, personas indígenas, y desgraciadamente las personas criminales son quienes están el día de hoy afuera, viven en total impunidad, y ese es el país en el que nos encontramos. Ahora, si se legisla el que se ponga la castración química como un nuevo tipo penal, esto no va a representar ningún avance en algún sentido, y por eso es muy importante reflexionar si de verdad queremos que se haga un nuevo tipo penal o no. Llama ahí también la atención el asunto de la impunidad, ¿no? O sea, de la realidad de la justicia, no solamente en Puebla, sino en el país. ¿Cuántos de los que verdaderamente cometen un delito terminan por estar en la cárcel? Entiendo, consejera, platico con la consejera de INMujeres por el Estado de Puebla, Lisset Mejorada. Entiendo, consejera, entiendo, Lisset, que pues podrían estar aplicando inclusive esta pena a personas que no necesariamente en una de esas hayan cometido el delito. Absolutamente, y también tenemos que recordar que el verdadero problema es que pueden legislarlo, pueden también legislar cadena perpetua, pueden legislar 100 nuevos tipos penales, pero el problema sigue siendo el mismo. Las mujeres ni siquiera les reciben sus denuncias en las fiscalías, ni siquiera están atendiéndolas. Nunca hay peritos que puedan dar testimonio, y por el otro lado, las víctimas se enfrentan a mucha revictimización cuando se enfrentan al sistema de justicia en Puebla. Con ese tipo de Ujú. situaciones en realidad están focalizando el problema en un punto en donde pues no es necesario. Lo ideal sería revisar cómo está funcionando el sistema de justicia, lo Claro. ideal sería fiscalizar y ver cómo está funcionando la fiscalía, y pues centrar prácticamente la observación jurídica en ese sentido. ¿Qué es lo que sí funcionaría en estos momentos? Además de estos ideales que me menciona, ¿qué es lo que funcionaría? ¿Cómo podríamos cambiar no solamente las estadísticas, sino la realidad, la percepción de sentirse segura en la calle, de sentirse bien, de saber que no van a abusar sexualmente, que no hay un riesgo mayor de violación? ¿Cómo podríamos cambiar este panorama tan difícil, no solamente para las mujeres en Puebla, insisto, sino para gran parte de las mujeres en este país? Pues justamente lo que necesitamos es que se fortalezca el Estado de Derecho, y también habría que analizar qué tanto nos ha fallado como país el derecho penal. Ya históricamente hemos legislado diferentes tipos penales y nos podemos dar cuenta que estamos en un estado fallido, en donde hemos hecho un código penal extremadamente grande y que en la realidad pues no nos ha funcionado. ¿Qué podríamos hacer? Necesitamos soluciones que sean integrales. Y lo principal que tiene que hacer un estado como Puebla y un gobernador como Alejandro Armenta es entender que la situación de violencia es un tema de seguridad pública, y que necesitamos resolver cómo está siendo la primera atención que reciben las mujeres al Ujú. enfrentarse a este tipo de situaciones, y por el otro lado fortalecer justamente la educación sexual en todos los ámbitos. Lisset Mejorada, consejera del Instituto de Mujeres por el Estado de Puebla, le aprecio mucho que me haya regalado estos minutos aquí en MBS Noticias y bueno, pues estamos al habla si nos permite. Claro que sí, muchas gracias. Seguramente este debate va a seguir creciendo y va a seguir creciendo mucho más. Tengo en la línea justamente a la diputada del PRI por el Congreso de Puebla, Delfina Pozos. Diputada, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buen día. Digo, qué gusto saludarlos y saludar a todo el auditorio, pues aquí informándoles
lo que ustedes me puedan preguntar. Oiga, entiendo que difieren ustedes un poquito, que difiere usted un poquito de esta postura que hablábamos con Lisset Mejorada. Usted está a favor de una castración química para violadores, abusadores en Puebla. Cuéntenos, ¿por qué? Sí, me parece sensata porque se pone, el gobernador electo se pone del lado de la víctima. Y no obstante, ya se anunció que se presentará también en foros y será la ciudadanía quien opine al respecto en una consulta ciudadana. Siempre que ésta se haga con transparencia, contará con mi apoyo, porque es necesario también entender a los familiares de las víctimas, a las víctimas, y en este caso, pues no me pondría del lado del agresor. ¿Cómo saber que un agresor es el agresor en un sistema tan complejo como el que tenemos, diputada, con la impunidad al 100%, bueno, al 100%, pues sí al 90, 95, 80, depende del tipo de delito? ¿Cómo garantizar que el agresor es el agresor? Pues ahí tenemos que seguir confiando en las leyes, en las instituciones. Es parte de lo que el PRI siempre ha apoyado y que hoy desgraciadamente hemos visto que de alguna forma se van desapareciendo. Justamente el día de ayer se desaparecen 7 organismos autónomos, pero bueno, pues nosotros siempre estaremos del lado de confiar de las instituciones. Del lado de confiar en las instituciones, en la ley, ¿tendría que crearse otro tipo penal? ¿A quién le aplicaría una castración química? ¿A un violador? ¿A una persona que comete un abuso sexual? ¿A un violador de menores? ¿A quién específicamente se le estaría aplicando esta pena? Sí, a los violadores, así lo anunció el gobernador electo, y por eso yo he dicho, como oposición responsable no estaré en contra de todo y a favor de nada. Estaremos siendo una oposición crítica responsable, y en este caso sí apoyo la propuesta del gobernador electo, porque repito, siempre nos ponemos del lado, o derechos humanos siempre se pone también del lado de los agresores, pero también hay que entender el lado de las víctimas, de los familiares y de las propias víctimas, pues las secuelas psicológicas, físicas y todo lo que esto conlleva el que sufran una violación. Estoy segura que si les preguntamos a las víctimas, pues no van a querer que se les defienda con los derechos humanos a los agresores. O sea, aquí es una situación en que también nos debemos de poner del lado de víctimas, de las víctimas, de todos los familiares y todo el entorno y toda la violencia psicológica, física y todas las secuelas que llevan para toda su vida. Finalmente le pregunto, Delfina Pozos es diputada del PRI en el Congreso de Puebla, apoya esta propuesta de Alejandro Armenta, gobernador de Morena, gobernador electo de Morena, en torno a la castración química. Finalmente quisiera preguntarle, este asunto de consultarlo con el pueblo, digo, hoy está muy en boga, hoy hay un populismo global, pero, por ejemplo, si de repente el pueblo fuera consultado de golpear gente en las calles, aplicar castigos físicos como se aplican, no sé, en países árabes, o, ¿por qué no?, la pena de muerte, ¿la apoyarían ustedes? O sea, es preguntarle al pueblo y que sea el pueblo el que decida qué castigo se le pone a tal o cual persona delincuente, tomando en cuenta que también tiene que llevar un proceso y que en el país de la impunidad es difícil probar que la persona sea al final sí el delincuente o no. ¿Apoyarían cualquier petición popular? A eso me refiero. Una pena de muerte, por ejemplo, un castigo físico. Miren, nosotros nos debemos al pueblo como representantes de cualquier partido político. Ahorita ya no precisamente estamos representando un partido político. Ahorita representamos a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y hablando de representaciones, pues nosotros tenemos que atender las necesidades que la ciudadanía, que el pueblo nos solicite, y a las demandas de las necesidades.
precisamente en esas demandas ciudadanas hemos presentado nosotros también algunas propuestas que son muy interesantes, como el tema del agua. Entonces, no es precisamente que estemos, que hagamos todo con las consultas ciudadanas, no, sino que hay que consultar cuando sea necesario en un caso tan polémico como es este, ¿no? Porque por un lado, pues se dice que se violan los derechos de los agresores, pero también por otro lado, pues el lado de las víctimas también los tenemos que entender. Entonces, considero que en algunos casos, si la consulta ciudadana es transparente, es válida. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba este asunto. Ahí está puesto sobre la mesa. Todavía hay que ver si hacen una consulta, cómo la hacen, qué pasa, cómo se legisla, etcétera. Le aprecio muchísimo que me haya tomado esta comunicación. Gracias, muchísimas gracias a la diputada que nos toma esta comunicación el día de hoy. Es la diputada Delfina Pozos. Buen día. Al contrario, muchas gracias y saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Estoy a la orden siempre. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Por cierto, nos hacen aquí una aclaración que creo que hay que poner sobre la mesa. No hay validez para hacer consultas, no existe en Puebla la ley de participación ciudadana. Entonces, primero tendría que crear una ley de participación ciudadana para el tema de las consultas y que éstas fueran vinculantes para poder, pues, aplicar un tema como una consulta de castración química. No hay ley de participación ciudadana aún en Puebla, al menos no como la que existe a nivel federal. Cada estado es distinto.